Buenos días, gracias Elena por invitarme. Efectivamente, yo soy el eslabón final, como decía. Soy un coleccionista que empezó a coleccionar pues a principios de los 80, empecé a coleccionar. Yo me trasladé a Madrid, empecé como productor de musical y coleccioné el arte que en aquellos momentos era el emergente, los artistas de la generación de los 80. Pues desde Javier de Juan, Pilar Insertis, casi todos los de la época. Bueno, acabé con Sicilia. Nunca pude conseguir un Barceló, que era un objetivo, siempre se puso demasiado caro al principio. Ese fue el inicio de mi primera colección, que fue una colección de básicamente pintura, pero yo creo que tenía alma de coleccionista. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido en alguna medida coleccionistas alguna vez. Todos hemos coleccionado algo alguna vez, cromos, sellos, postales. Es una pulsión casi muy primitiva, ¿no? La de coleccionar. Yo me reconozco como un crío que coleccionaba cromos y los iba a cambiar al rastro en Madrid y hacía incluso negocio con ello, lo que me dio una primera pista. Pero la colección realmente de la que ahora estoy, bueno, nunca se cierra una colección, la colección siempre está abierta, pero de la que me llevo dedicando desde los últimos 30 años, cada vez tiene ya más sentido y tiene, digamos, más posibilidades de exponerse, de exhibirse, porque definitivamente un coleccionista no es nada más que un exhibicionista, es un tipo que lo que pretende es abrir la gabardina en el parque adecuado. Eso es lo que definitivamente es un coleccionista. Yo empecé haciendo carteles. Teníamos una especie de un colectivo medio hippie en Barcelona y organizábamos conciertos. Trajimos a Ray Charles, a B.B. King, a Joe Cocker, y dentro de esa comuna, por decirlo así, cada uno tenía un oficio, un trabajo. Yo no he sido artista, pero siempre he tenido mucha afición por el cartel y yo me dedicaba a hacer los carteles. Y no creo que fuera por los carteles, pero lo cierto es que casi todos los artistas que trajimos, también era al principio de los conciertos en España, pues tuvimos bastante éxito con ellos. Y esa afición continuó. Y ya después fui productor y manager de la Orquesta Mondragón, de Javier Gurruchaga, que algunos conoceréis. Conocí a muchos artistas vascos con los que colaboré, Iván Zulueta, Zumeta, Juan Carlos Eguillor, siempre haciendo carteles, claro, los carteles de la Orquesta Mondragón. Y un día en Barcelona, en el año 86, entré en una tienda vintage que había, por Paseo de Gracia, que se llamaba Tarzán, y me iba a comprar, no sé, algo, me imagino. Y de repente vi un cartel enorme, muy colorista, y no me compré nada, me compré el cartel. O sea, no salí con ropa, que era lo que me había entrado a comprar. Era un cartel de la exposición del 29 de Barcelona, un cartel horrible, nunca lo he expuesto. Y todavía me pregunto a veces cómo pude comprar aquel cartel, porque realmente es feo, es un cartel de esos que estéticamente nunca me he sentido orgulloso de tenerlo, excepto que fue el primero. Y ahí pues se inició una enfermedad que todavía continúa, es crónica y no tiene cura. Luego daré algunos de los síntomas para que si algunos os reconocéis en ellos, pues podáis sobrevivir sin que pase nada grave, ¿no? Yo voy a contaros un poco mi caso como coleccionista, que entiendo que puede ser más relevante que hacer un discurso sobre el coleccionismo puro, porque no soy un experto, como ha sido la compañera que me ha precedido, sino soy simplemente un aficionado, una persona que se ha arruinado varias veces comprando de una manera compulsiva. Empecé comprando ese primer cartel y poco después conocí a una galerista en Barcelona que era la hija de un famoso galerista que había trabajado básicamente el cartel Nouveau y Déco de los años finales del 19 hasta los años 30, 40, y aquel nicho de arte me fascinó. La litografía que se hizo en ese periodo en España, que además reunió a los mejores artistas, diseñadores, etcétera, era fascinante. Yo me quedé enamorado de aquello y compré de una manera frenética. Y de repente pues me empecé a dar cuenta que tenía una colección. Ya tenía como cerca de 1000 carteles de España, fantásticos todos, Penagos, Renau, Vázquez Díaz, en fin, no sé, los grandes artistas españoles, casi todos en esa época, hicieron cartel, porque además era, a diferencia de ahora, que se hacen muy pocos concursos, una manera muy onerosa de ganarse la vida. Los concursos de cartel
se llegaron a pagar hasta... El del anillo del mono se pagaron 1000 pesetas de la época, pero el de cigarrillos París se pagaron 10.000 pesetas. Estamos hablando de principios del siglo XX, o sea que realmente para los artistas era un estipendio fantástico. Se hacían concursos en los que participaban más de 500 artistas y el concurso en sí mismo era ya un evento, porque después la marca comercial que los convocaba, pues Anís del Mono, Cigarrillos París o los chocolates Saint Meyer, hacían una exposición que duraba meses y pasaban un gentío por allí. Estamos hablando de una época en que los museos todavía eran muy precarios y no tenían ese tirón que tienen ahora, ¿no? Pues eso, ya tenía como 1000 carteles y pensaba que era un coleccionista importante. Y dije, qué bien. Y efectivamente empecé a hacer exposiciones. Hice una exposición con la FNAC, que recorrió varios locales, y luego también en el Casal Balaguer de Mallorca. Pero es de aquí que un día entré en una librería y me encontré con un volumen magnífico editado y otro detrás que se llamaba España en 1000 carteles, y otro España, la publicidad en 1000 carteles, y otro que se llamaba La Guerra Civil en 2000 carteles. Y dije, madre mía, ¿y esto qué es? Pues esto era la colección de un tipo que se llama Jordi Carulla, que es uno de los dueños de Gallina Blanca, y de repente me di cuenta de que estaba muerto como coleccionista, porque jamás podía yo pretender tener una colección como la que tenía este hombre, que además era rico. A diferencia de mi caso, él era rico y había sido más listo. Sí, más listo, era más viejo y entonces había sido más listo, claro, es una condición. Es decir, él se pasó por todas las grandes imprentas que cerraban en los años 60 y 70 en España, todas las imprentas litográficas, y arrambló con todo lo que había, compraba toneladas de papel. Y en esas toneladas había pues el famoso cartel de la piscina de Renault, que yo compré por 300.000 pesetas y él tenía 500, porque había comprado todos los restos de la imprenta de Valencia, ¿no? Y así con todo, ¿no? Y entonces, pues me quedé desolado, dije, qué barbaridad, ¿qué hago ahora con esto, no? Porque no sabía muy bien qué hacer con esa colección. Me sentí, pues eso, que había perdido el tiempo de alguna manera, ¿no? Porque, repito, al final el coleccionista, en el fondo, lo que es un gran exhibicionista. Y nada, en fin, lo cierto es que en ese proceso de coleccionar uno se va acercando a más marchantes, se empieza a ilustrar, compra libros, estudia, lee y ya adquiere una cierta cultura y sobre todo relaciones, muy importante, ¿no? La amiga Violán, Gloria, le costó mucho soltarme el nombre de un galerista que había en Nueva York con el que ella tenía relación, igual que vosotros con otras galerías, ella tenía relación con esta galería americana. Philip Williams se llamaba el galerista. Y fui a hacer una presentación con uno de los grupos que llevaban en la época, que era Los Rodríguez, a Nueva York, y llegué a la galería y me quedé muerto. Allí había cerca de 50.000 carteles. Estuve 3 días sin salir de la galería, o sea, llegaba a las 10 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Creo que me vi 50.000 carteles. Y eso ya, claro, la enfermedad se convirtió en algo, en fin, ya digno de... Había que diagnosticarla casi, ¿no? Y también conocí a una galería, unos tipos muy exquisitos, marchantes que había en la calle 7, que ellos tenían también cartel, pero cartel del mundo, es decir, Philip Williams también, pero él tenía mucho cartel español, él había estado en España también y al estilo de Carulla había arramblado con un montón de cartel. Y esta gente, que eran los Chilson Gallery, en una de las estancias que estuve allí, tenía una biblioteca interesante y de repente vi un libro que me llamó mucho la atención, que se llamaba War and Image, y era una exposición que se había hecho en el MoMA en el año 66 y que era una exposición de carteles de artista. Y dije, coño, esto sí que es interesante. Y yo que supiera, no había nadie en España que tuviera ese nicho, es decir, que se hubiera dedicado a coleccionar carteles de artista. Ya estamos hablando de todos los artistas, ¿no? Estoy hablando de Toulouse-Lautrec mi colección va de Toulouse, bueno, mi colección va de Goya a Bansky, pero en esa época, esa primera exposición que se hizo en el 66, me llamó mucho la atención. Luego descubrí que había habido otra en el Louvre en el año 87, que se llamaba Le Peintre et l'Artiste, que también me dio muchas pistas. Luego otra que se hizo en el Victorian Albert Museum, que se llamaba The Power of Poster, y dije, aquí. Es decir, esa es la segunda fase del coleccionismo, que es la fase que yo llamaría del foco, es decir, hice foco. Porque es importante tener una colección, pero como también decía
Patricia, perdón, como decía Patricia, es muy importante tener un relato en la colección, saber qué estás haciendo, porque efectivamente quieres seguir abriendo la gabardina, pero también quieres que tenga un sentido todo eso, no quieres que sea simplemente algo, en fin, que vas acumulando. No tiene mucho sentido una colección acumulativa. Bueno, hay coleccionistas que sí hacen eso, que acumulan obras de un artista básicamente para anular el mercado. Y son ellos los que dictan las normas del mercado y los precios, ¿no? Es el caso famoso de los galeristas estos de origen sirio, los Mugrabi, que empezaron a coleccionar Warhol. Compraron un Warhol en el 77, vieron que eso era negocio y hoy son los más grandes coleccionistas de Warhol y son los que dictan las normas y los precios del mercado de Warhol. Tendrán a lo mejor 800 Warhol, ¿no? Eso es una manera de coleccionar. La mía, hice foco ahí y conseguí un patrono, una cosa muy importante, que era la CAM, la extinta CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que tenía un estupendo circuito de galerías y museos por todo el arco mediterráneo y que se interesaron mucho por mi colección, lo que me animó. Como una colección no se acaba nunca, el coleccionista, que además es muy presumido, cuando la expone, quiere que sea una colección que sea relevante, o sea, que quede, que sea una referencia. No tiene sentido hacer una exposición sin más. Es un proceso muy tormentoso para un coleccionista que te llamen para hacer una exposición. Yo ahora estoy preparando, por ejemplo, una para Seúl, para el M Contemporary de Liechtenstein, y estoy atormentado porque veo que me faltan cosas, que quiero que esa exposición sea realmente un referente, ¿no? Y es difícil y carísimo también, ¿no? Bueno, voy a seguir con el relato mío, como veis, parece que he venido a hablar de mi libro y no de otra cosa, pero quiero contaros el caso de un coleccionista para animaros, porque al estilo de los Navils yo también me considero un profeta del coleccionismo. A veces me resulta un poco, en fin, triste llegar a casa de amigos que los considero ocultos y tal, y ver que no tienen nada en la pared. No sabéis lo maravilloso que es tener cosas en las paredes y poderlas cambiar. Cambia la casa, te cambia el espíritu, te cambia el carácter. Es fantástico tener obra en la pared. Y yo intento convencerles de que coleccionen o que compren. Entonces yo hice foco y me dediqué desde entonces a atender qué es lo que tengo ahora. Ahora tendré aproximadamente, no lo he contado nunca porque sería una pérdida de tiempo. Debería hacerlo porque tendría que poner en valor la colección y también saber lo que tengo, que a veces, aunque tengo un equipo, me cuesta recordar todo lo que tengo. Ahora tendré, no sé, 15, 20.000 obras en papel. ¿Por qué papel? Pues en la web esta que estamos preparando decimos que es la manera más inteligente de tener todo el arte que te pueda gustar. Si te gusta el arte o eres muy rico, tenemos ejemplos aquí en España de algunos Abellós, etcétera, que tienen dinero y tienen estupendas colecciones, tienes que tener una casa muy grande. O tienes que tener un sitio especial para guardar la obra y poderla conservar. A mí eso no me llamó nunca mucho la atención que es cuando dejé de coleccionar, porque tenías que estar cambiando permanentemente las paredes, eso era tapar agujeros, pintar, muy complicado. Entonces al final decidí que lo mejor era tener obra, cambiarla cada vez que pintaba la casa, cada 5 años, que no está mal 5 años, pero sobre todo poder coleccionar algo que realmente fuera. En mi caso es una especie de pequeña historia del arte, o así se ha presentado en los museos, ¿no? Porque efectivamente reúne a todos los grandes artistas por todos los periodos y efectivamente si una de esas exposiciones que se han hecho por aquí en España la habéis visitado o tenéis ocasión en algún momento de que se recuperen y las podéis visitar, pues será un recorrido por la historia del arte. Y es muy entretenido ver en una sala o en un museo 140 o 160 obras que de alguna manera te hagan un resumen de la historia del arte desde finales del XIX hasta principios del siglo XX, ¿no? Me dediqué a hacer esa colección, hice foco en los carteles de artista, pero un coleccionista siempre hace agua por algún lado. Y entonces, pues, por ejemplo, llegué a Cuba a producir una serie de cine y música, etcétera, y caí en el embrujo de la cultura cubana y del cartel cubano. Quiere decir que tengo una colección de cerca de 5.000 carteles de Cuba, que más o menos es la historia de un país, que es también una colección muy relevante y que ahora estoy acabando de formatear con la colaboración de la Universidad Complutense,
porque hay pocos países en el mundo que se puedan explicar a través de un soporte, en este caso del cartel. Desde que Cuba llega a la imprenta litográfica a mediados, finales del 19 para hacer las vitolas de los puros y algunos anuncios y pregones. Desde entonces hasta ahora ese país se puede contar a través de un soporte que es el cartel. Por ahí han pasado todos los grandes artistas y es fascinante ver un país completo, la historia de un país a través de un soporte. Esa exposición la estoy acabando de cerrar ahora y tengo algunas expectativas de que se pueda llevar a Estados Unidos, que es donde habrá dinero para poderla pagar, y luego quiero llevarla a Cuba también, por supuesto, porque en el fondo los coleccionistas dentro de nuestro exhibicionismo somos guardianes de un del arte que compramos, ¿no? El ejemplo más extremo de ese carácter de guardianes, no sé si los conocéis, fueron unos coleccionistas americanos que se llamaban Herb, Ian y Dorothy Vogel. Estos eran unos matrimonio, él era empleado de correos, vivían en Nueva York y ella no sé si trabajaba de enfermera o una cosa así. Eran una gente que vivían en un piso social, que no tenían más de $20.000 de salario al año, pero lograron reunir cerca de 4.500 obras de arte contemporáneo. Es un caso extraordinario. Rogando, implorando, los marchantes los llevaban fatal con ellos, porque llegaban a las exposiciones, se colgaban del artista de turno y le intentaban sacar la obra directamente sin pasar por la galería. A veces se ofrecían para cuidar el gato. Cristo les regaló un collage estupendo a cambio de que le cuidaran el gato. Y esta gente al final, que son una gente muy curiosa, hay un documental que lo podéis ver que os llamará mucho la atención, que se llama Herb and Dorothy, y que es la historia de estos hombres que vivían en ese domicilio social, ese apartamento chiquito, donde las malas lenguas llegaron a decir que guardaban las obras hasta en el horno, porque claro, tenía una habitación y un salón, y llegaron a reunir 4.500 obras, que al final lo que hicieron fueron donarlas al Instituto de Arte de Washington, las donaron de una manera, o sea, las regalaron. Ellos se consideraban guardianes de esas obras, no se consideraban dueños. El museo les recompensó con un cierto estipendio anual y ese estipendio lo volvieron a utilizar en seguir comprando obras de arte. Lo que os da una idea de que efectivamente los coleccionistas somos básicamente unos enfermos. ¿Qué se hace con una colección? Además de abrir la gabardina y buscar el parque adecuado, compartirla. Es importante cuando tienes una colección y has puesto tanto empeño en ella y has pasado tantas noches de insomnio, porque uno compra y compra por el mundo, claro. En España, pues no está. Yo he comprado cosas en España de la primera parte de mi colección, pero mis marchantes están todos fuera. Mi primer marchante, para que os hagáis una idea, que os lo recomiendo, es eBay. eBay es un sitio fantástico, donde la gente ha puesto cosas ahí sin saber lo que era. Yo, por ejemplo, al principio, yo debo ser el socio 15.000 de eBay, porque yo me metí desde el principio. Y además recomendé a mis amigos marchantes y a los galeristas meteros en Internet, hacer cosas en eBay, que eso es un negocio estupendo, es como el gran bazar del mundo. Al principio de todo, un día apareció un cartel, que el tipo lo anunció como cartel de turismo italiano de aproximadamente los años 30. Efectivamente era un cartel de turismo italiano de los años 30, pero el autor era Casandre. Era un pequeño detalle que le faltaba a la descripción de la obra. Un Casandre no baja de 6.000, 10.000 euros. Este era un cartel muy bonito que anunciaba Italia, una época que estuvo anunciando Italia, que estuvo haciendo carteles para el anuncio de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, y el tipo lo vendía pues, como un cartel de turismo. Lo compré por $60 y en una subasta, es decir, que no había muchos que reconocieron a Casandre, digamos que prácticamente lo reconocí yo solo. Y el tipo era curioso, el tipo se llamaba Lin, etcétera. Y entonces me carteé con él, pues no sé, tenía curiosidad, ¿no? Y sobre todo me dio mucha curiosidad su apellido, etcétera, ¿no? Y dije, qué curioso, ¿cómo es tu...? No, pensaba que era un nickname, ¿no? Dije, qué gracioso tu nickname, ¿no? Etcétera. Y dijo, no es mi nickname, yo me llamo de apellido, etcétera. Dice, yo era hippie
y creía que el apellido era una posesión y me desprendí de él y me puse etcétera. Y también se desprendió del cartel, cosa que me favoreció espectacularmente, ¿no? Esas cosas que son anecdóticas y son curiosas, os dan una idea de que el coleccionismo efectivamente es perseguir una obra de una manera a veces que llega al acoso. Cuando tienes algo que quieres conseguir, no sabes qué hacer para conseguirla. Entonces, el varón, por ejemplo, llegó a comprar el Mata a Mata a medias, porque no había manera de quitarse de encima a otros dos compradores que tenía también. Entonces la compraron a medias, al final, como el varón tenía más dinero, se la acabó quedando él y ahora es de la baronesa, pero el coleccionismo te lleva a esos extremos, hasta compartir cama, o en este caso obra, con otros que son a veces competidores o competencia tuya, ¿no? La colección en sí misma es muy agradecida, ¿no? A veces a mí me sucede por las noches bajar abajo donde tengo la obra y tocarla. Es una experiencia única poder tocar un Picasso y ver las capas de pintura que tiene un lino grabado, por ejemplo, ¿no? O una litografía. Es algo muy sensual poder apreciar la obra desde ese punto de vista, ¿no? Eso también es un síntoma que luego os comentaré, ¿no? Y bueno, mi colección, como os comento, básicamente es papel. Era la manera que encontré de tener casi todos los artistas que quería en un soporte que para muchos es arte menor en España. En el mundo, como ya os he comentado, el MoMA, de una manera rigurosa y cada 10 años, hace una gran exposición dedicada al papel, al cartel. También en el Louvre tenemos un museo de la publicidad. El Victorian Albert Museum también regularmente hace exposiciones dedicadas al cartel. Pero en España, como somos un poco papanatas, eso lo consideramos un arte menor. Y no es verdad, es un arte, además, combinado. Participa el artista y participa el artista gráfico. Se llaman artistas gráficos porque son verdaderos artistas, es decir, todos los grandes artistas, Picasso, Chagall, Dalí, han tenido artistas gráficos en exclusiva. En el caso de Picasso era Burlot, en el caso de Chagall era Sordier, y eran a ellos a quienes se encomendaban sus obras para poderlas producir. Entonces, esa especie de combinación de un arte artesanal y un arte mayor, por decirlo de alguna manera, también le da a la obra un gran interés artístico, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo menos, ¿no? Yo, como en ese sentido, también me considero una especie de navío de que el arte del cartel o la litografía entre en los museos, pues lógicamente lo defiendo de esa manera, ¿no? Al final, cuando acabas una colección, que nunca acabas, porque eso es un proceso inacabable, el destino pues puede ser el que imaginaron estos coleccionistas tan simpáticos, Herb and Dorothy, o también puede ser la especulación, que es una manera muy frecuente de acabar las colecciones, ¿no? Es decir, el coleccionista tiene que comprar y para comprar necesita exponer, a veces pagan, otras veces no, tiene que acostumbrarse a pagar. Fuera no hay ninguna duda, fuera pagan todos, pero en España es, desde la crisis además, y desde que desaparecieron algunos patronos, pues esto es como una batalla, ¿no? Hay que pelear para que paguen por una cosa que van a hacer una caja, aquí se dice una caja de 400.000 euros. Y efectivamente es un museo, hay que pagar a los empleados, pero la gente ha ido a ver algo concreto, ¿no? Entonces, como el coleccionista quiere comprar, pues tiene que hacer este tipo de cosas. El modelo ideal que a mí me gustaría haber sido, no sé si tengo tiempo todavía, es el de Peggy Guggenheim, es nuestro gran modelo. Ella decía que no era una coleccionista, ella decía que era un museo, y ella se dedicó a ser museo, galería y productora, un poco como Castelli. Yo también estoy haciendo eso últimamente, también me estoy dedicando a producir. Este año en Marbella hicimos una exposición, en una galería importante que está en el Marbella Club, que se llama Watson. Era una exposición de homenaje a Warhol con papel. Eran básicamente las Marilyn, las sopas, las vacas, o sea, las cosas más icónicas de Warhol. Y en una de esas visitas que hago a Cuba, de vez en cuando, encontré a un artista cubano emergente que había hecho una Marilyn inspirándose en la de Warhol, muy simpática, con un tocado así en la cabeza y fumándose un puro.
un tabaco. Y dije, coño, qué buena idea para hacer un tributo a Warhol, ¿no? Y efectivamente lo traje a Madrid y con el Taller del Prado hicimos un tributo a Warhol que consistía en 10 litografías, de esa Marilyn que nunca existió, que podía haber sido y no fue. Si Marilyn, en vez de haber triunfado, se hubiera hecho novia de alguno de esos actores gángster que pululaban por La Habana en los años 50, y si hubiera ido a La Habana, probablemente hubiera acabado como la chica del póster. Es decir, que como veis, el oficio o digamos, la dimensión del coleccionista al final acaba siempre invadiendo otros ámbitos, ¿no? En este caso, no tanto la galería, aunque también, ¿no? Peggy fue una galería, pero sí la producción. Es importante una vez una exposición, y más ahora, ¿no? Tener claro que para que el circuito se siga alimentando, pues puedas hacer, por ejemplo, pues este artista joven cubano que tenía 22 años nada más, nunca había salido de Cuba, vino a España, cobró, por cierto, y encima trabajó con el taller más importante de litografía que hay en España, que es el Taller del Prado. Y eso está bien también que el coleccionista lo haga, porque efectivamente da sentido un poco a todo su afán por, digamos, coleccionar y por enseñar la obra, ¿no? Quería hablaros también, aunque ya lo he dicho antes por encima, que efectivamente una colección se puede hacer de diversas maneras. Es muy importante hacer foco, no perderse. El coleccionismo es una cosa ingente y tienes que hacer foco, tienes que saber exactamente qué es lo que quieres hacer. Si no, el coleccionismo es caro y necesitas recursos permanentemente, ¿no? Entonces, pero se puede hacer cualquier colección, de artistas jóvenes, de artistas emergentes, que sean asequibles, y eso en el tiempo puede construir un relato y ser objeto de una exposición. Hay gente que lo hace de una manera muy ingeniosa, por ejemplo, la famosa colección Stella, no sé si la habéis oído hablar de ella, que era un marchante holandés que se dedicó a ir comprando por China en los años 2000 a artistas que no eran conocidos en el mundo occidental, pero le dio forma, le dio relato a esa compra que hizo, que la hizo para un fondo de inversión, porque el objeto era efectivamente vender la colección Stella. Stella no existió nunca, Stella era un personaje de Dickens y le pusieron ese nombre porque era fácil para pronunciar para los chinos. Consiguieron reunir una colección importante de cerca de 300 o 400 obras. Lo siguiente que buscaron fueron museos para conseguir una huella museística de esa colección, y lo siguiente que hicieron fue venderla. Ellos invirtieron cerca de $2 millones. La colección se vendió por $25 millones. También es una manera de coleccionar esa. Es una manera especulativa, pero efectivamente no es despreciable como colección. Es decir, todos esos artistas que no eran conocidos en Occidente, gracias a esa colección, se expusieron en los museos, formaron parte de catálogos y efectivamente su cotización creció como la espuma. O sea que todas esas formas de coleccionismo también son válidas, ¿no? ¿Qué queréis que os diga más sobre coleccionar? Claro, simplemente deciros que los síntomas son varios y que básicamente el coleccionista tiene lo que se llamaría, por parte de algún psicólogo, un trastorno obsesivo. Es decir, básicamente es un tipo que está obsesionado todo el rato, ¿no? Es impulsivo, le sudan las manos cuando hay una subasta, se pone muy nervioso, le da taquicardia, piensa que le van a robar la obra y la va a perder y esa nunca más va a salir y es una cosa horrible. Entonces corteja o acosa la obra de una manera implacable, es decir, va detrás de ella, llora, suplica, la quiere, la obra la quiere como sea, ¿no? También padecemos de cierto insomnio. No se nos olvide que si compramos obra, pues galerías o subastas que se hacen en Estados Unidos, pues, o en Los Ángeles, son las 6 de la mañana cuando se cierran, y aquí son las 6 de la mañana de España, pero son las 9 de la noche allí en Los Ángeles. Hay que estar despierto, hay que ponerse el despertador. En fin, insomnio, ruina, contacto físico, deseo. Si lo reunís todo eso como síntomas, os da al final el síntoma de una persona enamorada. Eso es lo que en definitiva sería un coleccionista. Y nada más.